Bueno, muy buenas noches a todos y sean bienvenidos a Creyente Clandestino, esta página donde estamos en la noche temática, uno de los programas que va a tener esta página. Y estamos en esta exposición que se llama El Árbol Siniestro. Ya muchos de ustedes la conocen y pues bueno, hoy estamos arrancando. Creo que tuvimos un problema de audio anteriormente y pues volvemos a retomar la grabación pues para que quede lógico el registro de audio. Bueno, de esto digamos que ya lo conocen, pero hay algo nuevo en esta diapositiva. Habíamos hablado de la raíz del mal, que es Babilonia antigua, Babilonia la nueva. Tenemos la segunda parte, que es la semilla del mal, la serpiente antigua. La tercera parte, que es donde estamos ahorita, y después va a venir una cuarta parte, que hasta ahorita les voy a decir eso de sorpresa, que se llama el tronco del mal, los dueños del mundo. Entonces estamos en esta parte que son las ramas del mal, los títeres del mundo. ¿Mm? Si usted es nuevo en esta serie de capítulos, pues me gustaría que se fuese a los primeros capítulos para revisar realmente de qué estamos hablando. Las ramas del mal, los títeres del mundo, es la tercera parte digamos que de esta exposición, y es bastante extensa. Entonces, nosotros ya de las cosas que habíamos hablado, de estas ramas del mal, la habíamos dividido en unos controles, un control religioso, un control de salud, de alimentos, un control político y militar, un control económico, un control mediático, un control educativo. Ya todo eso lo hemos hablado anteriormente. Pero digamos que nosotros no hemos tocado esta parte, o digamos que en cierta medida unas cosas, que fue cómo ellos, estos personajes oscuros, llegaron a obtener ese control. Eso no lo obtienen sencillamente de la nada, sino que ellos tienen unas artimañas, por decirlo así, para conseguir esto. Entonces habíamos hablado que, por ejemplo, para el control religioso, la colonización o las apariciones o la infiltración. Para la parte de alimentos, colonización, chemtrails, proyecto HARP, proyecto Monarca, ya todo esto lo hemos tocado y nos quedamos prácticamente en la parte del control económico. ¿Cómo es que ellos hacen para obtener un control económico? Ya vimos prácticamente toda esta parte, que para el control económico ellos utilizan mucho la doctrina del shock, las multinacionales y la banca para apoderarse de un todo. Pero bueno, hoy vamos a tocar el tema y lógico, no voy a volver a repetir acerca de Proyecto Monarca o de MK Ultra, porque eso ya se habló, pero ellos lo utilizan. Por ejemplo, si nos damos cuenta acá, MK Ultra lo utilizan tanto para control mediático como para control político y militar. Entonces no tiene sentido que yo lo vuelva a nombrar. Entonces sencillamente vamos a tocar esto y una cosa que se nos quedó acá. En control de alimentos nunca tocamos oso, o muy por encima la parte de salud. ¿Por qué? Porque es bastante extensa y por eso la dejé para el final. Entonces vamos a arrancar de una vez y habíamos hablado del poder económico. Ya esto y estas imágenes no son nuevas para ustedes. Habíamos hablado de cómo el poder económico digamos que se veía reflejado en lo que hoy llamamos las maquilas, que son estos lugares de esclavitud laboral. Entonces cogen a los obreros, los ponen ahí y 8 horas o más de 8 horas incluso. Habíamos hablado que en la India los niños prácticamente son secuestrados para trabajar y lógico, todo esto, digamos que hay gente detrás de esto, el Fondo Internacional Monetario, ellos digamos que le ganan la guerra a Estados Unidos y que ellos quedan dueños de imprimir la moneda de ellos y por ende, digamos que de controlar el mundo. Habíamos hablado de que para que ellos obtuvieran el poder económico, contrataban esta serie de personajes. John Perkins, digamos que después de que se sale de todo esto, hace unas confesiones bastante interesantes cuando él dice, yo fui un sicario económico y las cosas funcionaban de esta manera. Eso ya lo hablamos un poquito, hoy lo vamos a retomar. Y hablamos incluso también de que este poder económico se daba a través de esto que se llamaba la obsolescencia. La obsolescencia, pusimos el ejemplo de DuPont, que eran estas medias de nylon que tenían las abuelas que duraban impresionante, era una cosa tremenda, y que después le fueron bajando la calidad pues para que la gente comprara, las mujeres compraran y compraran y compraran todo el tiempo cuando se dañaran, y eso generaba economía. Bueno, entonces hago un pequeño paréntesis, voy a saludar a Hernán Alberto Caicedo, voy a saludar a Nelson Enrique Prieto y a Ana Dilma Rodríguez, que son las personas que en este momento se conectan. Y seguimos. Entonces, nosotros habíamos hablado que en el control económico se utilizaban los mercenarios económicos, los chacales, la infiltración y el shock. Entonces, digamos que lo voy a centrar en 2 puntos, los políticos y el pueblo. Entonces, ¿qué es la forma en que ellos trabajan? A los políticos, ¿qué les hace? Pues, ejemplo, ahorita pueden parecer buenos y ellos,
John Perkins, habla de cómo es la forma de abordar un político. Entonces, en el libro que él saca, que es Las confesiones de un mercenario económico, él hablaba de que nosotros llegamos al país y si ellos tienen un país democrático donde quieran renacionalizar algún producto que nos pertenezca, o como el cobre, el petróleo, lo que sea, nosotros le decimos, bueno, usted tiene dos opciones, o realmente podemos hacer algo con dinero, usted va a tener, digamos que no se va a preocupar usted ni su familia el resto de su vida porque va a tener un buen capital y deja que nosotros controlemos las cosas. Entonces, deje nuestras multinacionales trabajar tranquila, explotar el páramo y no va a pasar nada. Nos vamos a encargar de los medios, nos vamos a encargar de todo. Entonces, el político tiene esa opción, que es dejarse comprar, o la otra, que es prácticamente que les dice, léanlo aquí ustedes, dice, John Perkins dice, cuando los sicarios económicos fracasamos en este escenario, viene la próxima etapa, que es la que llamamos la de los chacales. Los chacales son individuos habilitados por la CIA que entran e intentan fomentar un golpe de Estado o un bloque contrario a los gobiernos, comprar un líder popular para organizar revueltas o una revolución. Bueno, ejemplos muchos y pues, o sea, ni siquiera los voy a nombrar. O sea, donde ustedes vean que hay una sociedad democrática y que hay, después empieza a haber misteriosamente unas revueltas y todo esto, porque a la gente que votó democráticamente por un político después no le gustó, es porque los chacales están infiltrados haciendo todo esto. Entonces aparece gente armada hasta los dientes, pero no son el pueblo. El pueblo nunca ha tenido los recursos para armarse hasta los dientes. Entonces, digamos que se ve este tipo de moneda negra o los chacales tratando de hacer todo esto. De hecho, hay una película, ya ahorita que hablo de películas, quiero disculparme con ciertas personas, que la vez pasada recomendé una película que se llamaba Fragmentado, pero bueno, no es para todo el público. Lógico, alguna parte de mi público no es cristiano y por eso doy estas charlas, porque la idea es llegar también a un público que no sea cristiano, pero muchas de esas películas es lo que los cristianos llamamos seculares, o sea, que no pertenecen a lo que deberíamos ver. Entonces, creo que nombré una de esas, y bueno, hay personas que son sensibles espiritualmente y bueno, me disculpo porque posiblemente no lo dije con anterioridad, que era una película bastante fuerte y que no es recomendada para todo el público. Bueno, terminando el paréntesis, volvemos a esta parte de la película, que es el chacal. Entonces, vemos acá que ese simplemente es un sicario y que trabaja, pero vemos que estos personajes empiezan, digamos que siendo el sicario, el de la moto, el del pueblo. Después estos personajes se convierten en mercenarios muy bien pagados y ellos dicen, o sea, prácticamente los dicen, los vamos a poner en tal lugar, ustedes tienen que hacer una revuelta popular en ese lugar, o ustedes tienen que entrar a tal lugar y tomarse las estaciones, whatever. Y tenemos finalmente el hitman, que es prácticamente la traducción de sicario en español, pero estos personajes trabajan para la élite. Esto sencillamente también es la representación de una película, de un videojuego, pero que se apega un poco a la parte real, donde nos muestra que sí existen estos chacales que trabajan para una élite y que cuando ellos ven que no pudieron hacer las cosas por medio de los mercenarios económicos, mandan a estos personajes. Entonces, al político, digamos que se la ponen de dos maneras. Le dicen, usted tiene la posibilidad de llenarse de dinero, usted y su familia van a quedar inmensamente ricos, tenemos los abogados, tenemos todo, entonces no se vaya a preocupar por nada, o, como diríamos vulgarmente en Colombia, le mandamos el de la moto. Entonces, cuando mandaban el de la moto, que fue prácticamente lo que pasó con Jorge Eliezer Gaitán, un político colombiano, a él lo eliminan. Él prácticamente iba a arrasar con las presidenciales, pero a él mandan a Roa, que fue el de la moto. Lógico, Roa, en una extraña circunstancia, le entrega la pistola y toda la cuestión, pero a él le habían prometido algo. Lastimosamente después lo desaparecen a Roa y no queda pruebas absolutamente de nada. Incluso hace poco compartí un video de un historiador y el hombre decía que llegó un personaje a hacer la revuelta de que mataran a Roa. Después de que lo cogen, lo apalean y lo matan, se desaparece este personaje de un carro bastante, digamos que de dinero. O sea, bueno, la cuestión, para no andar más en esto, es que cuando ellos matan al político, ellos se dieron cuenta que el político se convierte en un mártir y prácticamente lo eternizan.
Y ellos no querían eso, porque entonces el pueblo iba a seguir recordándolo por muchos años. Entonces no era la estrategia, porque el pueblo se iba digamos que, a producir una revolución como pasó en Bogotá, que fue el evento del Bogotazo, prácticamente el inicio de una guerra civil, y pues a ellos tampoco les conviene eso, porque tras de eso van a empezarse a abrir investigaciones y que mucho tiempo después se van a ver ellos perjudicados, como ha pasado en este caso, donde ya la CIA está comprometida. Se han revelado, digamos que las pruebas de la CIA diciendo, sí, nosotros participamos acá, participamos allá, pero no han querido confesar que participaron en esto cuando existe pruebas de que así fue. Bueno, entonces estos, digamos que en el caso, no fue el único caso de Jorge Eliezer Gaitán en Colombia, teníamos el de Salvador Allende, cuando fue asesinado, y tenemos, bueno, aquí lo ponen como murió Allende, pues lógico, ellos controlan prensa y todo esto, pero eso es parte de como ellos trabajan, estos chacales. Entonces, digamos que para evitarse que el pueblo se airara tanto, entonces ellos le dicen al político, bueno, usted tiene la opción de recibir el dinero, o aquí, como dice nuestro amigo, que parezca un accidente. Y así ha sucedido, entonces ya anteriormente había hablado de estos hechos donde misteriosamente se caía la avioneta y todo fue un accidente, o donde aparecen algunos políticos que han sido, digamos que, apreciados por su pueblo con un cáncer. Algunos me dirán, pero es que un cáncer no se puede inducir. Bueno, o sea, créanme que sí se puede inducir un cáncer. Si yo pongo que una persona tome un agua con radiación, lógico que eso puede producir un cáncer. Y bueno, no voy a andar en el tema médico, pero sí se puede inducir. Y digamos que los chacales se han especializado en ese tipo de asesinatos, cosas que no pueden ser, incluso llegar a ser probadas, pero que asesinan de esa manera. Entonces ya no solamente es la pistola y todo esto, eso se lo dejan a los sicarios de poca monta, y ya los hitman, la gente que está, los dos chacales de élite, se encargan de este tipo de asesinatos políticos, donde no queda evidencia, o es difícil encontrar la evidencia. Bueno, eso fue en cuanto a los políticos. ¿Qué ha pasado en cuanto al pueblo? Entonces veamos también cómo es que ellos lo hacen. Ejemplo, en los casos que habíamos hablado de tanto Allende como el caso del Bogotazo, vemos que el pueblo se revoluciona. Si le matan un líder político, el pueblo se revoluciona y todo eso, y se ven estos chacales obligados a hacer, digamos que, un exterminio en masa, que es lo que se conoce como la desaparición forzada. Entonces ellos dicen, lamentablemente tenemos que desaparecer estudiantes, tenemos que desaparecer líderes sindicales, y lógico, esto ha pasado, y bueno, de ahí arrancan, ejemplo, las Madres de Mayo y todo esto. Entonces los chacales se daban cuenta que matar a un líder político no era muy bueno, porque tenían después que acarrear con todo el problema de un pueblo, ¿sí? Entonces ellos dicen, tenemos dos soluciones, tenemos que dividir, divide y gobernarás. Ese es el principio de ellos. Entonces ellos han dividido la población prácticamente en dos grupos, y son totalmente claros a la vista prácticamente. Está el personaje que a usted le va a hablar de novelas, el personaje que a usted le va a hablar de los noticieros, y va a jurar y comer que el noticiero le está diciendo la verdad. Entonces está ese personaje que está enceguecido con todo esto, o los realities. Entonces, personajes que solamente pueden hablar de esto se caracterizan también perdón, porque les gusta mucho la parte de la obsolescencia. Entonces ellos no entienden esto, y ellos dicen, a mí no me importa, o sea, yo quiero mi celular nuevo, yo quiero esto nuevo, y quieren estar, bueno, se caracterizan un poco por esto, y finalmente algunas de estas personas se caracterizan porque su voto, ellos dicen, esto no vale nada, o sea, si lo pueden comprar por media de ron o un tamal o lo que sea, ellos lo hacen. Entonces digamos que este grupo no nació de la nada, no. Estos chacales se han dado cuenta que dividiendo o tratando de dominar a personas, o digamos que es ponerles una cortina por delante, hace que el grupo se reduzca a esto. Entonces es más fácil controlar un grupo pequeño que un grupo tan amplio. Entonces digamos que esta persona, que lo voy a decir en cierta manera, es un poco analfabeta, porque desconoce. Todos somos analfabetas, que no la cojan conmigo, pero desconocen muchas cosas. Mientras que hay otro grupo
encargado o preocupado, digámoslo mejor, por estudiar y averiguar. Entonces empiezan con historia y empiezan a indagar y eso es una madeja que se va abriendo y esto es lo que genera estos movimientos. Entonces ya hay un movimiento social, un movimiento político y es gente pensante. Entonces hay gente que no come entero de lo que le están mostrando las noticias, de lo que le están mostrando el periódico o de lo que sencillamente incluso se le habla en la universidad. Es gente que tiene el deseo de conocer más. Entonces es un grupo pequeño y ellos dicen, bueno, ya podemos dominar un grupo más pequeño. Entonces, de aquí es donde arrancan, ejemplo, todos los asesinatos de líderes sociales. En el 2016 tenemos más o menos que fueron aproximadamente asesinados 15 dirigentes indígenas. Esto fue del ASIN, que es la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, a 17 miembros. Entonces, creo que fue en la mitad de un año. Esto es triste, pero esto no suena mucho en noticias, porque ellos también tienen controladas las noticias. Entonces no quieren darle mucha bomba a esto, pero esto pasa. Entonces ellos dicen, ya el resto de la población, que es un gran número, un 80%, qué sé yo, ellos van a decir, ya están controlados. Los tenemos controlados, ellos están pendientes de la novela, del reality, del fútbol, y ya. Entonces el pequeño porcentaje que está pendiente de esto es a la gente que tenemos que controlar. Entonces, ejemplo, los indígenas, esto es en la resistencia indígena, ellos, lógico, pelean por cosas muy propias, ¿no? Como que no se nos metan al páramo, déjenos nuestras tierras, no queremos injerencia militar ni de izquierda ni de derecha acá, estos son nuestros territorios y si no los asesinan uno, los asesinan los otros, ¿sí? Entonces muchos de estos indígenas, lógico, están peleando en contra de estos monstruos que son las multinacionales, muchas de ellas canadienses y pues qué pena decirlo, pero a veces uno dice, es que son países organizados, como Suiza, como Canadá, pues que nadie sabe que tienen minería en los demás países, ¿sí? Entonces eso es lo que a uno lo hace rico, ¿no? No es prácticamente lo que uno consiguió, sino lo que uno le robó a otro. Entonces aquí vemos, digamos, algunas banderas de las compañías que están ahorita instauradas en Colombia, y lógico, si usted es de Salvador, si usted es de Honduras, si usted es de México, también va a tener compañías como esta explotando sus territorios, que sí son suyos. Bueno, entonces digamos que estos indígenas pelean por esto y los chacales están encargados de desaparecer a los sindicatos, es decir, a los líderes sindicales o a estos líderes, digamos que del pueblo, que están peleando por causas justas. Esto. O finalmente hacen lo mismo que el político. Le dicen, bueno, ¿usted la tiene fácil o la tiene difícil? Puede llenarse sus bolsillos de dinero o sencillamente lo desaparecemos. Entonces digamos que también algunos líderes lastimosamente son asesinados y otros lastimosamente, y se comprende, dicen, no, yo renuncio a esto porque tengo mi familia, tengo mis hijos y puede que no acepten el dinero y ellos dicen, ya me retiro de todo esto y me desaparezco. Entonces, lastimosamente, los chacales y estos mercenarios económicos actúan de esta manera. ¿Listo? ¿Para qué finalmente? Pues lógico, para darle todo el control económico a la banca y lógico, todo esto va muy compenetrado con el control económico y el control político. ¿Qué dice la Biblia acerca del dinero? En 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciado algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es claro. Entonces, digamos que el hecho de esa avaricia que se ve en estos personajes o en los políticos que aceptan estos dineros muestra que estamos como estamos es realmente porque desconocemos algo de esto. Bueno, seguimos. El poder mediático. Dentro del poder mediático ya hablamos de todo esto. Esto no es nuevo, de cómo ellos cogen los medios para manipularlos. Habíamos visto incluso que ellos tienen 10 estrategias de la manipulación. Las habíamos comentado y habíamos visto un ejemplo, que era el ejemplo de las Torres Gemelas, donde todo el mundo creyó que había sido este personaje y que resultó que sencillamente todo era una cuestión para meterse a Oriente y sacar petróleo. Fin. Entonces, esto es lo que era manipulación mediática. Ya de esto hablamos y habíamos dicho que para el control mediático, estamos acá, se utilizan los chemtrails, el proyecto Monarca, la infiltración y el MK Ultra. De todo esto ya hablamos, así que no es cosa nueva.
tenemos acá el proyecto MKUltra, los chemtrails y el proyecto Monarca, ¿m? Para este tipo de control. Y dentro del poder educativo, para llegar a conseguir este control educativo, este poder educativo, de lo cual habíamos hablado todo esto, ¿ellos qué utilizan? Sí, utilizan las mismas herramientas. Entonces utilizan chemtrails e infiltración. Entonces, muchas de estas cosas vuelven y se repiten. Y donde a ellos les funcione, ellos vuelven a aplicarla. Algo que les ha dado esos resultados tan excelentes de docilidad en la población han sido los chemtrails. Entonces, ellos necesitan gente dócil a través de compuestos florados. Y ellos dicen, los vamos a echar en Bogotá antes de unas elecciones, antes de aprobar una ley, o en Honduras, ahorita no sé si algunos de ustedes se habrán fijado en el cielo. Lógico, hay protestas en este momento por el presidente que fue electo y todos se darán cuenta que en el cielo ha habido algún tipo de aspersor de chemtrail. Bueno, entonces aquí vemos que tanto el poder educativo estaban la parte de las infiltraciones, que fue que fue la Compañía de Jesús o los jesuitas, los chemtrails, y también vuelve a jugar acá el proyecto Monarca. Todo lógicamente orquestado por la Central de Inteligencia, ¿cierto? La Agencia Central, siempre tengo problemas con eso, la CIA. Ok, entonces en esta parte digamos que nosotros damos por cerrado esta parte, toda esta franja, que es cómo ellos utilizan o qué medios o qué estrategias o qué artimañas utilizan para obtener estos controles. De los controles ya hablamos y hablamos ya de las artimañas que ellos utilizan, pero nos queda este pequeñito de aquí, la palabra salud. ¿Sí? Dentro de la palabra salud era el poder de la salud, el poder incluso de la salud como poder mismo que ellos tienen y como poder de manipular pueblos a través de la salud. Entonces, quiero que revisemos esto, porque esto es bastante interesante y quiero que le presten bastante atención. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Quiero que se graben esto porque lo vamos a volver a retomar al final de la exposición. ¿Por qué? Porque la mayoría éramos hombres naturales. No percibimos estas cosas que son del Espíritu. ¿Listo? Ya aquí lo dice, ¿cierto? Porque para muchos de los que éramos, o de los que actualmente me están viendo, es locura. Lo que yo estoy diciendo es locura. O sea, Miguel se enloqueció, chemtrails, Monarca, MKUltra, ¿cómo así? Eso es locura, ¿cierto? O lo que yo diga de la parte de la salud, eso va a ser locura para algunos. Pero quiero que tomemos en cuenta todo esto. Entonces, para arrancar un poco en la parte de la salud, vamos a tomar un poquito de historia. Esto va a estar bien interesante. Entonces, para la parte de los sumerios, el concepto sumerio asirio babilónico de la enfermedad se fundamentaba en el castigo divino, por acción directa de los dioses irritados, por apartamiento de protección divina o por permitir los dioses la obra de algún hechicero a consecuencia de los pecados cometidos. Entonces, digamos que la enfermedad tenía ese valor, que era algo me ha pasado porque Dios me está castigando, o esos dioses me están castigando, o porque me han hecho algo, un hechicero o algo así era. Entonces, digamos que para los sumerios tenía esa importancia la parte médica, y la razón detrás de la parte médica o de las dolencias médicas estaba ligada mucho a una parte espiritual. En Mesopotamia, por ejemplo, existían algunas cosas, digamos que alguna manera para poder curar todo eso, y era esto. Según las tabletas mesopotámicas, la atención a la salud comprendía, era, digamos que la forma de la medicina. Los exorcismos, ofrendas a los dioses, las plegarias, los amuletos, sacrificios rituales, ceremonias mágicas, encantamientos, plantas medicinales, sustancias minerales, sustancias de origen animal, hidrotermoterapia, masajes, técnicas quirúrgicas, como las cataratas, una flebotomía o las extracciones dentales. Entonces, para nadie es secreto en esta altura del partido que tanto lo que es Mesopotamia como Mesoamérica tenían un conocimiento bien interesante en la medicina, trepanaciones y todo eso, flebotomías, era algo bien interesante. Entonces ellos ya tenían bastante conocimiento sobre esto, sobre estas artes prácticamente médicas, y lógico, sigue avanzando el tiempo. La medicina en Egipto
En el antiguo Egipto, estamos hablando más o menos de 2850 antes de Cristo, dice, aunque las enfermedades y epidemias se explicaban preferentemente desde un punto de vista mágico-religioso, la abundancia de remedios terapéuticos evidenciaba una aplicación de conocimientos empíricos y el desarrollo de una nosología basada en la observación clínica y anatómica, alcanzando la maestría de las artes médicas como la momificación de los cadáveres. Entonces es claro que ellos también ya iban retomando toda esta información. Lógico, todo este conocimiento venía desde mucho más atrás, ya habíamos hablado un poco de a dónde arranca todo este conocimiento, y si yo hablo de sumerios, pues ya muchos harán la conexión, y lógico, Egipto retoma todo ese conocimiento de los sumerios, y eran esa parte médica que ellos decían, bueno, los sumerios sabían sobre esto, sobre estas plantas, sobre estos ritos, porque no solamente en la parte de plantas, sobre estos ritos o sobre estas ofrendas a este tipo de dioses. Entonces ellos lo retoman, luego a muchos de esos dioses se les cambian los nombres, y uno de los dioses del antiguo Egipto, que era prácticamente el de la salud, era conocido como Sekhmet. Era de hecho una diosa, la diosa de la salud, posiblemente la habrán visto, que tiene una cabeza de león y un aro solar. Entonces habían tres tipos de sacerdotes, que era el sacerdote de Sekhmet, la diosa de la salud, médicos, laicos o escribas. Entonces son los mismos escribas que se anuncian o que se nombraban en la Biblia, y los magos. Pero algo interesante de eso, y si nosotros vemos aquí la imagen, prácticamente están los tres. Está tanto el sacerdote, ¿cierto?, el escriba y el mago. El hecho más sobresaliente de la medicina egipcia arcaica es la separación de los elementos religioso, mágico y empírico. ¿Sí? Perdón. Había sacerdotes, magos y médicos, y cualquiera podía recurrir uno a otro. Entonces, la cuestión era que cada uno, digamos, que tenía su experiencia y su rama, y existía el mago, o existía el escriba, o existía el sacerdote. Pero si la persona consultaba al sacerdote, y digamos que el sacerdote no daba con el chiste, decía, venga usted, señor don mago, y me ayuda a que posiblemente la parte de rituales con hierbas vaya a funcionar. Entonces, digamos que se consultaban los tres. Y era una forma, digamos que, de lo que fue la medicina en el antiguo Egipto. Ya para los griegos, nosotros vamos adelantándonos en el tiempo, empiezan a aparecer cosas, digamos, como términos a esta medicina, empiezan a añadirse, lógico, ellos han venido reciclando mucho de esta información desde los sumerios, pero ellos empiezan a agregarle, cada cultura le empieza a agregar, digamos, que su cota, y vienen los griegos, digamos que ellos acuñan también el término de panacea. Aquí lo vemos, procede del griego panakeiva, que significaba la curación universal gracias a las plantas. Y en esta mitología, Panacea es la hija de Esculapio, el que cura los cuerpos, y nieta de Apolo, dios de la curación del alma, tomando su nombre de dos partículas compositivas, pan, que es todo, y acos, que es remedio, en alusión al hecho de que las plantas de origen divino, son capaces de curar todas las enfermedades. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era la cuestión? Que, lógico, los dioses siempre van a estar presentes en esta parte de la curación, pero eran estos dioses que ya tienen sus orígenes, ¿no? O sea, ya habíamos tocado un poco este tema de dónde eran estos orígenes de estos dioses, y que muchos arrancan de dioses babilónicos, de los cuales el padre estaba en desacuerdo con eso. Bueno, entonces, ¿qué se habla en cuanto a los griegos? Los griegos, de hecho, no solamente atribuyen alguna terminología médica, sino que también el juramento prácticamente médico arranca en sus orígenes de esto. Entonces vemos acá un poquito de lo que es este juramento. Dice, juro por Apolo, médico, y por Asclepio. O sea, este Asclepio es el Esculapio, ¿sí? Cuando algunos de los médicos que me estén viendo, el caduceo de Esculapio es este personaje, es un dios griego, ¿ok? Entonces, pero también se le conocía como Asclepio. Entonces, el juramento anteriormente era, juro por Apolo, médico, y por Asclepio, y por Higia, y por Panacea, y todos los dioses y diosas,
poniéndoles por testigo que cumpliré según mi capacidad y mi criterio este juramento. Era prácticamente un juramento médico muy antiguo, lógico, después se fue transformando y le fueron quitando estos dioses griegos, pero se mantuvo, se mantuvo este juramento hasta el día de hoy. Entonces vemos acá, y panacea, aquí como dato interesante, era una creencia de que existía una droga única que podía curarlo absolutamente todo. Entonces, la panacea, y por eso viene el dicho de ahí, no, pues la panacea, o sea, el todo, que era ese medicamento que ellos pensaban que podía conseguirse mezclando muchos extractos y muchas cosas, y en cierta manera, cualquier persona que lo probara podía curarse de la enfermedad o de la dolencia que tuviese. Los griegos también hacen un aporte interesante a esta parte de la salud, y es que la salud ya no era solamente una integridad física, sino armonía espiritual y belleza. Entonces ya dicen, no, es que la enfermedad posiblemente no es por algo que Dios le haya hecho a usted, sino que posiblemente es que no hay una armonía en su cuerpo. Entonces empiezan a trabajarse, aquí nosotros tenemos a Pitágoras, que empieza a trabajar con las octavas, ¿cierto? Entonces él dice, es que la música, miren desde la época que se hizo, la música puede servir como medicina, desde la época que se estaba hablando. Entonces, él intenta explicar la naturaleza en términos matemáticos, como comenzó a buscar leyes naturales, ya no como producto del azar, sino de sentido oculto de los números. ¿Por qué el azar? Porque mucha gente, digamos que para ese entonces decía, bueno, si yo mezclo un poquito de esto o un poquito de esto, posiblemente me salga esto y pueda curar el dolor de estómago. Entonces, mucha de la medicina a veces era de azar, de probar, de intentar. Pero llegan los griegos y empiezan a decir, no, si le metemos, digamos que misticismo, números, matemática, que era prácticamente el boom de la época, y o sea, podemos realmente curar al hombre a través de algo matemático, numerología, o compuestos que realmente sean pesados o medidos. Bueno. Finalmente, digamos que los griegos empiezan a centrar toda la parte de la medicina hacia el hombre como el mismo objeto que puede medir y puede curarse. Entonces, en ese pedazo se deja un poco, cuando entra la matemática de toda esa parte, aunque se siguen manteniendo los dioses, Esculapio y todas estas, Panacea y todos estos dioses paganos, tratan de aislar también a un dios, ¿listo? Bueno, entonces el desarrollo del naturalismo antropocéntrico, que decía eso, que prácticamente todas las medidas estaban en el cuerpo humano, o sea, que el cuerpo humano, en su perfección, por decirlo así, podía tener los secretos para curarse a sí mismo. Bueno, vamos a dejarlo de esa manera. Eso era de Protágoras. Entonces seguimos. De los griegos y los romanos, ya digamos que terminando toda la parte de los griegos y entrando un poco a los romanos, se ven estos aportes que se hicieron a la medicina que hoy conocemos, como la parte del caduceo. ¿Qué sabemos del caduceo? Algunos reconocerán esto, porque lo ven en hospitales, lo ven en farmacias, posiblemente algunos doctores lo tienen en su chaqueta. Bueno, eso se llama el caduceo. Es una insignia de heraldo, Hermes o Mercurio. Eso era de la antigua alquimia. ¿Listo? Era una vara de poder constituía para el hombre fuente de seguridad, paz, concordia, beneficio y fortuna. Había un lema que era curate tuto cito et jacunde. ¿Qué quiere decir curar todo pronto, placenteramente? Buen distintivo para significar el carácter no combatiente de la clase médica. Entonces, esto prácticamente es lo que nosotros conocemos del caduceo, que, bueno, que entonces es reconocido como la medicina y todo eso, pero lógico, él tiene un pasado también pagano. Pues, hablando de la parte médica, ya hemos visto que muchas de estas cosas o estos ritos eran sencillamente paganos. Entonces, existe una ambigüedad hasta el día de hoy, prácticamente, que es sobre estos dos dioses, Esculapio y Hermes. Entonces dice, la confusión existe sobre el símbolo de la medicina, oscila entre el báculo de Esculapio, dios de la medicina, y el caduceo de Mercurio, dios del comercio, los viajes y el latrocinio. Para algunos, no sabía yo esta palabra, latrocinio, es robo y más a cosas públicas. Entonces, este báculo que nosotros estamos viendo aquí con las alitas, le pertenecía a Hermes, ¿cierto? El que era solo sin las alas le pertenecía a otro dios pagano. Los dos son dioses paganos, pero digamos que este fue el que se puso por encima de este hasta el día de hoy,
Y el de las alitas era incluso el patrono de los ladrones. Así, muchos quedarán así, sí, pero eso prácticamente es decir, ese es el patrono de los ladrones, del comercio y de los mensajeros. Bueno, lo que quiero resaltar en este punto es cómo este símbolo, lo que yo he dicho desde el principio, se ha ido reciclando. Esto prácticamente es sumerio, ¿sí? Y vemos las insignias de las dos serpientes al lado del báculo. Y bien interesante que sean serpientes al lado de un báculo. Ok, ahí lo voy a dejar porque de todas maneras ya algunos entenderán hacia dónde va el agua, ¿no? O sea, hacia dónde corre el agua con esta cuestión. Listo. Mientras, y aquí digamos que llegan los hebreos y la rompen. ¿Por qué? Porque mientras digamos que todos estaban con sus hierbas, con sus dioses y una mezcolanza así, lógico, los hebreos también tenían su dios, pero ellos, prácticamente el postulado que ellos decían es que no existía ni hierba, ni médico que superara a Jehová. Entonces ellos dicen, o sea, incluso si yo lo hago y no tengo a Jehová de por medio para que actúe esto, no va a pasar absolutamente nada. Entonces ellos digamos que le daban una prioridad por encima de las medicinas y de los doctores a Dios, ¿cierto? Al Dios Jehová, al Dios de ellos, ¿sí? Y era la intervención prácticamente de este Dios el que hacía que las personas se sanaran y empieza a generarse la sanación por medio de la oración como tal, ¿sí? No obstante, también tenemos que mirar cómo era el comportamiento de los hebreos. Para algunos y los historiadores, ellos dicen que los hebreos era un grupo, una comunidad muy limpia y que tenían unos reglamentos muy claros acerca de lo que nosotros conoceríamos actualmente como asepsia o como, sí, la limpieza para evitar cierto tipo de gérmenes o enfermedades. Dice aquí, no obstante, el carácter sagrado de la enfermedad, el Antiguo Testamento consigna la existencia de epidemias conteniendo normas y prescripciones para prevenir ciertas enfermedades infecciosas, lavado de manos y alimentos, la circuncisión, el aislamiento de enfermos, la inhumación o la cremación de cadáveres. La severa, sí, porque era bastante grande, dice la severa legislación sanitaria, que era el Pentateuco, refleja tanto la sobrevivencia de tradiciones rituales muy antiguas como también la socialización en costumbres cotidianas que diferenciaban al pueblo elegido de los bárbaros, gentiles y primitivos. Entonces ellos tenían, digamos que un conocimiento muy diferente y muy avanzado para la época, que era lavarse las manos. Mucha gente, digamos que incluso a lo que conocemos como la medicina moderna, taparse la boca o lavarse las manos era cuestión de risa para la medicina en alguna época, cuando ya la Biblia lo estaba diciendo, lávese las manos, si ejemplo tiene alguna necesidad fisiológica que sea lejos, trate de hacer una letrina, entierre esto, los incenciarios para poder controlar las bacterias del ambiente. Este tema yo lo quiero tocar por aparte porque es supremamente interesante cómo algunas de las leyes bíblicas del Pentateuco se ven reflejadas en la medicina actual. No lo creerían, pero es así. Bueno, sigamos. En resumen de esta historia de la medicina, se ven algunas cosas y algunos aportes o algunas evidencias de que medicina hubo en varias poblaciones y que se pudieron, digamos que, poner en lista todas estas cosas. En China, el emperador Huang Ti menciona casi 2.000 medicamentos y 16.000 fórmulas que fueron usadas casi 2.500 años sin mayores cambios. En Mesopotamia, los registros sumerios, asirios y babilónicos dan cuenta más de 500 distintos remedios, plantas medicinales, 250, sustancias minerales, 120 y de origen animal, 180. En el Antiguo Egipto, el papiro Ebers nombra 842 prescripciones y más de 700 drogas. En la India antigua fueron usadas casi 600 drogas. Las diferentes versiones del corpus hipocrático mencionan de 195 a 400 drogas. Y en la farmacopea de Galeno, de dominio del régimen terapéutico, durante 1500 años hasta principios del siglo XIX, existían más de 800 medicamentos hoy considerados placebos. O sea, de esos 1500, perdón, de esos 800 medicamentos que funcionaron durante 1500 años, se consideraron, 800 de esos se consideraron placebos, ¿sí? O sea, existía una gran, perdón, sí, durante 1500 años tenían una gama
de medicinas, de las cuales esa gran cantidad de medicinas fueron consideradas placebos. ¿Qué es el placebo? El placebo, por decirlo así, es en la actualidad es como un azúcar, o es un azúcar, pero que yo se la estoy dando a una persona diciéndole, esto le va a quitar el dolor de cabeza. Entonces la persona se toma ese azúcar, que no le va a hacer absolutamente nada, fisiológicamente hablando, pero que le quita el dolor de cabeza. Entonces, sí, ya me siento mucho mejor. El efecto que surgió en su cuerpo para curarse, autocurarse, se llama placebo. Entonces, muchas de las medicinas que funcionaron en una antigüedad, después de que entró la industrialización, dijo, no, eso es charlatanería. No, medicinas naturales, esos son placebos, eso no funciona. Entonces, vemos aquí cómo va una mano negra sobre esta parte, que es la medicina, a imponer lo que se llama prácticamente la farmacología, ¿cierto? Bueno, entonces, tenemos dos cosas en las cuales se divide prácticamente toda la medicina actual, que es la farmacéutica y la terapéutica. Entonces vamos a tratar de desglosar estas dos partes, que es prácticamente a los que nos han enseñado medicina, nos han instruido para recetar, eso es prácticamente, pero no para ser terapéuticos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El farmacéutico o farmacéutico de la farmacia como ciencia, técnica de los medicamentos o relacionado con ellos, productos farmacéuticos, laboratorio farmacéutico, industria farmacéutica, pero se habla de industria. ¿Cuál es el eje principal de la farmacéutica? El fármaco y el dinero, o sea, prácticamente es la industria de la farmacología. Esto es ser farmacéutico, mientras que el terapeuta, o sea, la parte terapéutica, hablaba de la parte de la medicina, que se ocupa de los medios empleados en el tratamiento de las enfermedades y la forma de aplicarlos. Lógico, muchos de esos tratamientos eran de farmacia, pero muchos no. Entonces, la terapéutica era prácticamente el doctor decir, ¿qué puedo ponerle a este paciente? O sea, ¿necesita un fármaco o necesita otro tipo digamos que terapia alternativa? Entonces, la terapéutica prácticamente era abrir el abanico de posibilidades para curar a un paciente. Entonces, el tratamiento que se emplea para la curación de un trastorno o de una enfermedad. El eje principal dentro de la terapéutica es el humano, es el paciente, no es el fármaco. ¿Listo? Y desde aquí es prácticamente donde vamos a empezar la parte hoy simplemente. No creo que la vaya a alcanzar a retomar toda, pero vamos a hablar de la parte de los fármacos, o como se conocía el farmacón. Aquí lo vemos, es un término que a la vez significaba medicina y veneno, el farmacón. Entonces, de esta forma, farmaqueus significa tanto el que prepara o administra los medicamentos como el que compone preparados mágicos, de los que se derivan los significados de envenenador, mago, brujo, hechicero, y por oposición, prácticamente la oposición del farmacón, que era ese personaje en cierta manera oscuro, era el iatros, y el iatros era el médico. Entonces, la parte terapéutica era prácticamente el iatros y la parte de las pociones de esta parte era el farmacón. Bueno, ahí está, claro. Entonces, ¿qué es digamos que lo que hoy conocemos como fármaco? Dice, se entiende por fármaco o droga toda sustancia química de origen natural o sintético que introducida en un organismo vivo puede afectar una o más de las funciones de este. Es un concepto intencionadamente amplio, pues abarca no solo los medicamentos destinados sobre todo al tratamiento de enfermos, sino también otras sustancias activas desde el punto de vista farmacológico. Entonces, todo aquello que sea de origen natural o sintético, que entra a nuestro organismo y que produce una reacción. Eso lo podemos catalogar como fármaco. Esto. ¿Qué pasó con esta historia del farmacón? Por eso estoy poniendo en la parte de aquí arriba el far, para que entendamos que hoy no vamos a alcanzar a ver la parte terapéutica, vamos a ver solamente la parte del fármaco, o sea, lo que ha pasado en realidad. Bueno, en el siglo XVII se empieza a utilizar la palabra farmacia en el sentido que tiene actualmente, desarrollándose de una ciencia más compleja, como se refleja en las descripciones de la farmacopea de Londres y París. Entonces, la farmacopea era ese compendio de decir, de tal lado de la India trajeron tan planta, de las Américas trajeron tan planta y ha servido para tal o otra cosa. Entonces, eran los farmacones. Entonces dice, a partir del barroco, la farmacia, llamamos aquí la farmacia, va a ser una profesión artesanal, se convierte en el núcleo de institucionalización y de profesionalización de actividades científicas reflejadas con la naturaleza. ¿Listo? Y hasta principios del siglo XIX, los boticarios químicos o los propietarios de herbolarios,
Obtenían sus materias primas, cortezas de plantas, encurtidos, gomas, minerales, etcétera, localmente o en otros continentes. El opio de Persia o la ipecaucana o corteza de quina de la América del Sur, adquiriéndolas a través de los especieros y los comerciantes, que eran toda esa gente que traía toda esa cuestión de afuera y que les servía muy bien. ¿Gracias a qué? A mucha de la inteligencia y mucha de la sabiduría que tenían nuestros indígenas. Entonces ellos ya, digamos que muchas cosas, digamos que a intento y a error, ellos dijeron esto va a servir, tiene tal cosa. Y hay unas anécdotas bien interesantes que cuentan los historiadores acerca de los indígenas salvando a estos marineros con sus fármacos tradicionales. Bueno, ¿qué pasa después? Vamos a seguir saltando en el tiempo en cuanto a los fármacos, el farmacón, ¿listo? Entonces, un importante cambio surgió en 1805 cuando un farmacéutico alemán de 23 años, Friedrich Serturner, describió la extracción de morfina del opio bruto. Este fue el primer aislamiento de un agente medicinal puro y poderoso a partir de mediados del siglo XIX. A partir de mediados del siglo XIX hicieron su aparición los primeros productos sintéticos importantes. Aquí están el óxido nitroso, el éter, el cloroformo, el nitrito y otros. Entonces, digamos que en esta parte es cuando se empieza el farmacón. Ya lo hemos dicho que está prácticamente sumergido en el fármaco como tal, como el eje principal y no en curar al individuo. Entonces, este fármaco se empieza a sintetizar. Entonces, empieza a ver que se abre otra gama de posibilidades dentro de lo que era el farmacón. Algunas características de la industria farmacéutica. Vamos a ver cuáles son las características que ellos tienen como el farmacón. Entonces dice, el mercado de alcance mundial, lógico. ¿A dónde no hay Viagra? Por decirlo así. En todo lado, ¿cierto? El Tylenol que nosotros tenemos acá, ¿a dónde no ha llegado? Que es prácticamente, sí, no me acuerdo ahorita cuál es. Ibuprofeno, ¿a dónde no ha llegado? Eso prácticamente es mundial, ¿cierto? Entonces, altamente rentable, mercado muy fragmentado, dependiente del clima económico. Claro, muchos de estos fármacos suben y bajan o se venden dependiendo del clima económico, o sea, cómo está la bolsa y aunque uno no lo crea, estos fármacos prácticamente son una moneda de cambio dentro de ellos. ¿Listo? Dependiente del paradigma biomédico y de los sistemas de atención a la salud. Entonces, si por ejemplo se llega a empezar a poner de moda, que sí se puso, el hecho de que un hombre quiera ser mujer y una mujer quiera ser hombre, entonces empiezan a inundarse el mercado con fármacos de hormonas, testosterona, progesterona, lo que sea, pero digamos que ellos ven en eso la rentabilidad. Ok. Altamente dependiente del avance científico y tecnológico, ley de la tendencia a la baja en la tasa de la ganancia. Proceso tecnológico largo y muy costoso, dependiente de las políticas de patente. Estas dos partes de acá, estas dos últimas, son bastante interesantes y es el paso a lo segundo. Los procesos tecnológicos son largos y muy costosos para poder hacer un fármaco, lógico, ¿cierto? Y dependientes de las políticas de patente. Entonces, a pesar de que uno diga, es que yo descubrí que, así sea, que la ayahuasca funciona, qué sé yo, como laxante, pongámoslo, es un ejemplo. O que descubrí que el diente de león funciona para el dolor de estómago o para el dolor de cabeza. Bueno, va a tener usted un camino tortuoso, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque muchos de los fármacos que se habían hecho para esa época no tenían los estándares de toxicidad. O sea, no se sabía ni siquiera que podía producir un efecto secundario. Entonces, esto se generó a raíz del desastre de la sulfa que ocurrió en 1937 y causó la muerte de 100 personas por insuficiencia renal al usar dietilglicol, conocido como anticongelante en los automóviles, como un solvente de la sulfanimida sin haber realizado los estudios de toxicidad. Entonces, digamos que estos estudios tenían que ser obligatorios, los de toxicidad dentro del farmacón, para decir es o no es aprobado. Entonces, hasta que no ocurrieron esta serie de eventos que fueron desastrosos, el farmacón no llegó a decir tenemos que controlar este tipo y que se haya un estudio de cuáles son los efectos secundarios que este fármaco va a producir. Entonces, digamos que se arranca todo esto, que era lo que yo le decía, si usted tiene diente de león, si usted descubrió algo interesante, usted tiene que pasar por esta serie de procesos para que su fármaco llegue a ser popular, o sea, o llegue a ser vendido.
Entonces, ejemplo, los estudios preclínicos y toxicología animal, aquí tenemos este número que es 5.000, ¿cierto? Es prácticamente las 5.000 muestras que entran de diferentes, o las 5.000 personas que llegan diciendo, yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto. Se hace estudios preclínicos y toxicología animal. Eso dura de 3 a 5 años. Entonces, empezando por ahí, usted no va a ser rentable si descubre un fármaco natural, que esa es la respuesta a muchas cosas que uno dice, no, es que eso es como fármaco natural, eso no, eso como que no funciona, no es que no funcione. Lo que pasa es que han creado todo esto para que la gente se desmotive de llegar a este punto. Y lógico, en medio de todo esto hay personas que tienen sus manos oscuras metiéndole la mano a esto. Entonces tenemos los estudios preclínicos y toxicología animal. Tenemos después la revisión y aprobación del Comité Regulatorio Ético. Tenemos los estudios de la fase 1 del perfil farmacológico. Y a este punto, de estos 5.000, ya van solamente 5 fármacos aprobados. Estudios de fase 2 de la eficacia, ¿cierto? Ya van 2.5 años, va sumándole a eso. Estudios de la fase 3, después sigue la solicitud de la autoridad de regulatoria, que lógico aquí ya muchos no van a pasar, porque lógico mucho de eso es, ellos van a decir, eso funciona, por ejemplo, la eficacia, ¿cierto? La parte de la eficacia. Dicen, no, sí es bastante eficaz, y fue una sola pasta y se curó de cáncer. Ellos no lo van a aprobar porque no es negocio. Esto es el farmacón. No está, el eje principal no es el humano. Entonces ellos dicen, ¿es eficaz? Sí, es muy eficaz. Entonces no nos sirve. Ok. Entonces tampoco es porque sea muy eficaz que va a pasar. Perdón. Entonces el total prácticamente, hasta cuando está la aprobación total de una, o sea, prácticamente de 5.000 sale una aprobada. ¿Listo? Y han pasado de 12, de 15 años de estudio en total para sacar este fármaco. ¿Listo? Y por el camino han quedado los que no han podido demostrar que sea totalmente eficaz o que o sea, que prácticamente rompe la barrera de la eficacia. Bueno, ¿qué ha pasado? Que lógico, esos laboratorios, después de invertir tanto dinero y tanto tiempo en esto, los van a decir, los que nos venden el medicamento son los doctores. Entonces, eso es un mercado clave. Ustedes tienen que llegar al doctor y tienen que convencer, ¿sí? Y prácticamente se abre ese abanico donde llega este personaje, que es el que vende, le llega con plumas, tacitas, lamparitas, estetoscopios, libros de texto, vales de café, comidas, viajes pagados a congresos, mejor dicho, lo que quieran. ¿Por qué? Porque ellos necesitan incluso la literatura. Ellos pueden acumular una literatura hermosísima, diciendo todas las propiedades, prácticamente la panacea le van a vender. Y ya entiende el término panacea. Entonces le van a vender la panacea porque, vuelvo y lo digo, el eje principal no es este personaje, ¿cierto? Es lo que tienen en ese maletín, que son los fármacos. El presupuesto de la industria farmacéutica dedicado a la promoción de medicamentos, vean el incremento nomás, prácticamente lo duplica. Esto son billones de dólares que se gastan simplemente en la industria farmacéutica, en la promoción de medicamentos, ¿cierto? Entonces pasa más o menos de unos 9 millones que fue en el 96 a unos 21 millones que se han gastado en el 2002. Y esto es viejo. Esta es la plata que estos farmacones le meten para que usted diga, este fármaco tengo que yo expedirlo a mis clientes, bueno, o a mis pacientes, por decirlo así. Entonces, la distribución del presupuesto promocional de medicamentos, 2002, viejísimo. No me van a agarrar ahorita por eso, no, qué cosas tan viejas. Hombre, sigue funcionando de la misma manera. Entonces, la cortesía de hospitales, el 4.1, aquí habla más o menos de la cantidad de millones y veamos prácticamente lo que son muestras médicas. Y este pedacito gris pequeñito es la propaganda científica, el 2% nomás. O sea, lo que realmente es la sustancia. El resto se lo convencen a través de toda esta millonada que votan de propaganda, puro marketing. Listo. Entonces, ¿qué hace el médico? Prácticamente el médico se ve acorralado por varios fármacos y dice, bueno, pues me están ofreciendo cierto dinero para que yo, ejemplo, si llega una persona con dolor de espalda o esto, yo dé pues, aliviadores de dolor, como le decimos acá. Entonces va a tener eso, o si la persona necesita tranquilizantes, sé qué tranquilizante es el que le voy a dar. Pero la persona, el paciente, prácticamente está limitado a que se le dé lo que al médico le dijeron que tenía que dar. El médico no puede salirse de eso porque incluso puede perder su tarjeta profesional. El médico no le va a decir, le tengo una matica. No, hombre, le van a quitar su tarjeta. Así él sepa que eso funciona. Listo.
Entonces, dentro de la parte de esto, del fármaco, empieza a ver este concepto de iatrogenia. ¿Sí? Vamos a leerlo aquí. Dice bien en la antigua Grecia, donde ya se atribuía la práctica de las sangrías. ¿Las sangrías qué era? Era prácticamente curar las dolencias a través de cortes o sanguijuelas que sacaban la sangre del cuerpo y de alguna forma aliviaban este dolor. Entonces era una práctica muy común. Las sanguijuelas también se utilizaban porque tienen hialurina, que es un anticoagulante, y digamos que servía para que estas heridas se permanecieran abiertas. Bueno, era una práctica. Bueno, pero literalmente significa lo que produce un médico, porque es de iatros, médico, y génesis de origen. Porque no lo voy a leer todo, porque estamos un poquito colgados de tiempo. El resumen total es que la iatrogenia era lo que producía el médico, pero que a través del tiempo se le fue dando este concepto de iatrogenia a las prácticas, a las malas prácticas o la mala praxis dentro de la medicina, ¿cierto? Entonces llega este personaje, Ivan Illich, y él clasifica la iatrogenia en iatrogenia clínica, iatrogenia social y iatrogenia cultural, de la cual vamos a hablar. Entonces, la iatrogenia clínica son los actos médicos voluntarios o involuntarios que producen daño. Entonces, preguntará eso, ¿qué tiene que ver con lo anterior, la iatrogenia? Estamos hablando de que prácticamente el mundo del farmacón, que es el que servía también como veneno o como medicina, obliga a los médicos a decir, llega un paciente con esto, de esto, llega un paciente con esto, de esto, ¿cierto? Y esto prácticamente es el abreboca a la iatrogenia, que nos han cerrado como médicos, les han cerrado el abanico o les han cerrado las posibilidades a ser terapeutas. Ok, entonces, la iatrogenia clínica, los actos médicos voluntarios o involuntarios que producen daño. Tenemos ejemplos de esta iatrogenia clínica, que es el error médico, la negligencia médica o procedimientos inadecuados, errores al escribir la receta, que es difícil de descifrar, que muchos a veces se enorgullecen por tener letra de médico. Interacción de los medicamentos, esas interacciones que digamos que tienen una interacción entre dos medicamentos que se desconocen y causan estas reacciones adversas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá tenemos este tipo de reacción anafiláctica. O sencillamente, esta parte de la iatrogenia clínica es porque los médicos no están siendo preparados como debiesen, ¿sí? Entonces, este tipo de médico mediocre está saliendo y aquí ustedes van a asociar esta parte. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la parte de educación y cómo la educación estaba siendo manipulada para que la gente saliera más mediocre? Puedo asegurarles que los médicos de la antigüedad, y estoy yo refiriéndome a unos 60, 80 años atrás, eran más profesionales que los que tenemos ahora. Esto. Entonces, y más capacitados, incluso no teniendo la tecnología que tenemos ahora, pero eran más capacitados y eran más consagrados en su profesión que los que tenemos ahora. Lógico, hay muchas limitantes de las cuales ya vamos a hablar. Entonces, esto son las causas de iatrogenia clínica, que van prácticamente centradas en el personaje como doctor. Tenemos la iatrogenia social, las políticas de salud que refuerzan una organización social e industrial patogénica. Entonces, tenemos este ejemplo, que es la iatrogenia social. Dice, la sociedad está supermedicada, la asistencia médica excesivamente costosa, provoca inequidad en la posibilidad del acceso a los servicios sanitarios, hospitales con limitaciones de presupuesto, hospitales muy bien dotados, pero inasequibles. Entonces, todo eso lo encontramos en nuestros países latinoamericanos, claro que sí, ¿cierto? O sea, esta falta de acceso a una salud de calidad, eso prácticamente es algo patognomónico, como diría el médico, para nuestras sociedades. Entonces, la ley está metida entre lo que es la iatrogenia social. No es solamente el médico, sino la ley ya se mete y la política se mete. Entonces, ejemplo, en el caso de Colombia tenemos la ley 100, que eso es, mejor dicho, y hay muchos caricaturistas como este que es Matador, que tratan de mostrar de una forma jocosa cómo estas leyes es una iatrogenia social que nos está matando. Listo. Otro ejemplo de esta iatrogenia social es Eternit. ¿Cuántos de ustedes en los países latinoamericanos no tienen en este momento sobre sus cabezas tejas Eternit? Sí, estas tejas Eternit son hechas de asbesto. Eso se llaman las casas cáncer, prácticamente. Y nosotros cuando éramos niños jugábamos rompiendo tejas y todo esto. Pero esto está hecho de asbesto y más o menos 302 personas mueren en Colombia a causa de asbesto, ¿sí? Este material, o este principio, fue
eliminado. Aquí en Canadá dicen, no, lo que tenga asbesto tiene que ser eliminado, eso ya no se puede ni producir. Pero Eternil llega a los países, digamos que subdesarrollados y dicen, tengo acá mejor tejas baratas. Entonces, Colombia de una forma política hace que estos personajes no sean ni siquiera enjuiciados, de por Dios. Estos personajes ni siquiera van a la cárcel. Ok. En algunos lugares sí les han puesto tate quieto, en otros no. Entonces nos queda prácticamente la iatrogenia cultural. La medicación como un poder que decide las vidas de los seres humanos. Y aquí es donde ustedes se van a caer de la silla. Entonces vemos que el brote, todos saben que es el Zika. Entonces dice, el brote de Zika podría ser una amenaza mayor que la epidemia del ébola, ¿cierto? Entonces aquí dice, varios expertos aseguran que el brote que ha estallado en Latinoamérica del virus Zika podría ser una amenaza mayor para la salud global de lo que fue la epidemia del ébola, que acabó con la vida de más de 11.000 personas en África. El tema, entonces llega y todo el mundo queda pendiente de esta cuestión, pero lo que no saben es que arrancó en un punto prácticamente de Brasil, donde misteriosamente y coincidencialmente hicieron unas pruebas con un mosquito genéticamente modificado, o sea, cogen a la Aedes aegypti, lo modifican y sueltan estos mosquitos precisamente en la misma zona donde empezaron a ocurrir los casos de Zika. Ah, qué cosas, ¿no? Y después cuando se ponen a investigar, se dan cuenta que el virus Zika, aquí lo vemos como BR84, el nombre del depositante, prácticamente de los dueños detrás de este virus, es la Fundación Rockefeller. ¿Les suena el nombre? Bueno, pues ya ustedes ahí asociarán. Y el origen es en 1947. Es un virus viejo, ¿cierto? Y lo más interesante es que usted lo puede comprar por 599 euros. ¿Sí? Se lo compra a ellos. Ellos llegan y usted dice, sí, necesito, pero ¿quiénes lo están comprando? Lógico, casas farmacéuticas que quieren hacerse el superbillete creando la vacuna para esto. Entonces, ahí sí que en esto, no, yo ya le tengo la vacuna, deme 3 que necesito empezar a sacar los antígenos para esto, sea el caso que se necesite. Entonces, así es como funciona todo esto. ¿Y quiénes lo están controlando? Pues, hombre, vamos a seguir con esto. ¿Qué ha pasado después? Dicen, llega otra compañía y dice, pero toca eliminar los zancuditos, esos no pueden caer, entonces vamos a fumigar, ¿cierto? Entonces ahí todo el mundo dice, no, pues sí, porque está produciendo microcefalia en niños. Y se empieza a correr la voz en Brasil y después en Latinoamérica que la microcefalia no es causada posiblemente por este virus. O sea, el virus ya hizo lo que tenía que hacer, que era producir billete, pero posiblemente lo que está produciendo la microcefalia no era esta. Entonces se dan cuenta que el insecticida ligado a Monsanto, ¿quién? Monsanto, sí señores, de los que ya hemos hablado, podría ser la causante de los casos de microcefalia por el virus Zika. Dinero de por medio, sí, y todos estos agentes y todos estos hombres que están detrás de esto vuelven con la misma y vuelven con la misma y vuelven con la misma. Ok, entonces tenemos a este bicho asqueroso, que es de los Rockefeller, perdón, ¿cierto? Y el zancudo, o sea, el bicho asqueroso era el otro, no este. Entonces el Aedes aegypti prácticamente es el causante, prácticamente, pero están estos personajes detrás de esto. ¿Quién está? Finalmente, Fundación Rockefeller. ¿Sí? Investiguen y se darán cuenta a quién es el dueño del virus Zika. Y ellos lo venden eso para que las farmacéuticas saquen su farmacón. Negocio redondo. El eje principal, el dinero. El amor al dinero y no el humano. Bueno. Pero veamos algo más. Dice aquí, David Rockefeller, todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. ¿Les suena el nuevo orden mundial? Sí, señores. Ellos están detrás de todo eso y la medicina y la parte de los fármacos lo han utilizado para eso. Bueno, ¿que estamos ajenos a eso? Algunos dirán, no, bueno, eso fue allá en Brasil. No, señores, esto es aquí en Winnipeg, a 2 horas de donde yo estoy viviendo. Y esto fue una noticia de prácticamente 2015-2016, donde algunos trabajadores de este laboratorio, donde hay virus, fueron expuestos tanto a ébola, a VIH y a tuberculosis. ¿Sí? Que fue un accidente, que fue algo causado, pues no se sabe. Y por una fuente que tengo, pues lógico, no voy a nombrar, no voy a decir su nombre, pero tengo una fuente muy fiel que me dice que aquí, en estos laboratorios, se ha llegado incluso a decir, tenemos que soltar esto para hacer un control de población. ¿Sí? O sea, ahí hay unas cosas muy oscuras, vuelvo y luego no voy a decir el nombre de la fuente,
pero sé que ha estado ahí, que ha dicho esas cosas y que ha escuchado muchas cosas dentro de estos lugares. Entonces no estamos ajenos, ninguno de nosotros estamos ajenos a todo este tipo de cosas. ¿Qué dice Santiago 5:15? Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La oración, sí, señores, el poder de la oración está por encima de todo esto. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado le será perdonado, y su pecado le será perdonado, se le perdonará. Santiago 5, del 14 al 15. ¿Y se acuerdan que habíamos empezado con esta parte? Sí, señores, volvemos a lo mismo. En 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Señores, si yo les digo que por medio de la oración se pueden hacer milagros en la salud, ustedes me van a decir, este se pifió. Lógico, para el hombre natural, para los que no creen, es locura, ¿cierto? Porque no puede entender esas partes, ¿cierto? Porque para ellos son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esas cosas se disciernen, se sienten, ¿sí? Y lógico, no hay estadística, porque es que los cristianos no andamos, ¿se curó o no se curó? Listo, uno más. No, para eso existe el testimonio, ¿cierto? Entonces el testimonio es decir, sí, yo estaba enfermo y me curé. Y hay testimonios, y he escuchado muchos testimonios, ¿sí? Y si la estadística de la oración se pudiese medir, estaría por encima de todos estos fármacos. Bueno, entonces ya cierro con esto en 1:06. Tuve que ir, qué pena con ustedes, tuve que ir muy rápido, pero quiero sencillamente dejarles esta reflexión. Vimos toda la parte del farmacón, que es cómo la industria farmacéutica está centrada no en nada darle bienestar a usted. No, usted es sencillamente un número y ellos necesitan es que usted se enferme constantemente, como las gripas que están andando ahorita en toda Canadá, sencillamente para que usted compre sus fármacos, ¿cierto? Pero para la siguiente entrega que vamos a hacer acá desde Creyente Clandestino, vamos a hablar de la terapéutica, de estas plantas, algunas medicinales, y de algunos personajes que luchando incluso en contra de estas grandes manos e hilos oscuros, han luchado y han dicho, yo he encontrado la cura, incluso del cáncer, o han dicho tal o otra cosa. Vamos a tocar esos temas en la próxima entrega, y pues yo ya les agradezco y cierro en este momento. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez, y les agradezco mucho su atención, y los espero para el próximo domingo, a la misma hora, por el mismo canal. Suena chistoso, pero así es. Bueno, saludos, fuerzas, Dios los bendiga, y Dios los quiere mucho. Dios los ama bastante. Bendiciones a todos y una feliz noche.